Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 193. Rodé para esquivar las cuchillas que caían. Pero la lluvia de cuchillas ya había golpeado mi pie. En ese momento, el agente Choi se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora y sacó algo más con su mano. Un objeto redondo. Una canica de cristal, brillando a la luz de la esencia del sueño. La prisión de cristal de emergencia. Si eso me golpea, seré atado y transportado directamente a la infame prisión de cristal de la Oficina de Gestión de Desastres. En el momento en que eso suceda, todo habrá terminado. La misión de espionaje. El boleto de deseo. Todo. No. Apretando los dientes, agarré la cuchilla incrustada en mi pie y rodé hacia un lado. Ping, tididin. La canica de cristal que apenas esquivé rebotó con un sonido alegre. Pero la prisión ya estaba abierta. Que la cuerda de la justicia caiga sobre el pecador. Innumerables manos salieron de la vacuidad del cristal, agarrándome. Me aferré a los muebles de la oficina, pero fue inútil. Fui arrastrado. Mis manos, raspadas contra el suelo, tenían las uñas destrozadas mientras me arrastraban. No hubo tiempo para sacar ningún objeto. Brown. Oh, estás esperando desesperadamente la devota ayuda de tu buen amigo, ¿verdad, amigo? Pero me temo que eso será difícil. ¿Qué? Esta es una decisión tomada para desarrollos más interesantes, así que confío en que lo entenderás amablemente, señor Corzo. Ah, pero mi corazón también me duele. Por supuesto que sí. Los problemas de un amigo. Se me heló la sangre. Estaba atrapado en el cristal. Chalalalac. Con un sonido claro y nítido como si el cristal estuviera resonando, fui separado del mundo exterior como si estuviera mirando a través de un espejo roto. Brown. Sin respuesta. Mierda. No. Apreté los dientes. Si el agente contactaba a la Oficina de Gestión de Desastres ahora, todo habría terminado. Y el agente Choi es absolutamente el tipo de persona que haría exactamente eso. Ya ha empezado a contactarlos. La canica de cristal giraba en la mano del agente Choi. Era una especie de ritual de emergencia para convocar al alcaide de la prisión. Maldita sea, maldita sea. ¿Cómo detengo esto? ¿Cómo lo persuado? Es una persona cálida que a veces deja que sus emociones lo dominen, pero eso solo funciona cuando hay una brecha que explotar. Ahora que sabe que soy un espía, me arrojará a la prisión de cristal primero, y luego. Oh. Espera. En lugar de mirar la mano que sostenía la canica de cristal, miré su otra mano, la izquierda. Sostenía un trozo de papel arrugado. Ahí está. Es esa la nota que te di. Resolviste el acertijo recientemente y así fue como encontraste este lugar. El agente Choi no respondió, solo siguió haciendo rodar la canica de cristal en su mano. Pero yo seguí hablando, impávido. Al menos, cuando recibiste esa nota, pensaste que realmente estaba pidiendo ayuda para ayudar a otra persona. No. Al principio, asumí que debía haber algún truco. Dada tu experiencia. ¿Por qué estás tan sorprendido? Te transferiste de Soñar Despierto Inc. a la oficina aquí usando tu nombre real. ¿De verdad pensaste que nadie se daría cuenta? El shock me golpeó como un martillo en la cabeza, y el resultado se hizo claro. Era sospechoso. Sí. Definitivamente pensé que era extraño. Cuando resultó que Lee Kang-geon del Escuadrón C no existía, y cuando la supervisora Lee Seong-gae, quien supuestamente intercambió mensajes con él, dijo que tampoco lo había conocido. Fue bastante fácil deducir la razón con solo un poco de pensamiento. Esa persona nunca existió en primer lugar. Era solo alguien haciéndose pasar por un empleado de Soñar Despierto Inc. para buscar información. Y esa persona era el agente Choi. Así que él había sabido desde el principio que yo era de Soñar Despierto Inc. Pero sabes. La voz del agente Choi se volvió hueca. Eres realmente bueno en tu trabajo. Trabajas duro. Esforzándote tanto por ayudar a todos los que conoces, incluidos los niños e incluso los molestos,
sin elegir ni seleccionar. Dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso si significa salir herido o sufrir una pérdida. Su voz tembló. Eso no es algo que puedas fingir. Usualmente, los empleados de Soñar Despierto Inc. no soportan perder. Eso pensé. Quizás, tal como le dijiste a Jaekban, realmente fingiste tu muerte en la empresa y huiste. Así que pensé, si te mantuviera en nuestro equipo y te manejara bien. El agente Choi apretó la canica de cristal con fuerza. Solo creí lo que quise. Cometer un error como este después de tantos años. Sí, la gente solo actúa si cree que obtendrá un mayor beneficio, incluso si sufre una pérdida. Y olvidé tu tendencia a arriesgar tu vida por un boleto de deseo. Pero... Los ojos del agente Choi se oscurecieron. Señor Corzo, ¿es usted siquiera humano? ¿Qué forma era esa hace un momento? ¿Y qué es este lugar? ¿Qué le está haciendo a la Oficina de Gestión de Desastres para que Soñar Despierto Inc. le conceda un deseo? Di algo. Me mantuve en silencio. El agente Choi me miró a los ojos por un momento, luego finalmente sonrió. Inútil, no. Sí. Puedes hablar todo lo que quieras después de llegar a prisión. Prisión. Una voz vino de encima de la cabeza del agente Choi. Mirándolo desde arriba estaba la sombra negra de una forma monstruosa que se asemejaba a un lobo gigante, con dientes y ojos que sobresalían de forma desordenada. Era el sargento. Había regresado. Mientras seguía ganando tiempo, apreté los dientes y grité. Apunta a la canica de cristal. Hijo de... El agente Choi intentó agarrar la hoja de su cintura, pero ya era demasiado tarde. Los dientes se cerraron. Crujido. La hoja se hizo añicos y la canica de cristal fue aplastada junto con la mano del agente Choi. Urk. Mientras la canica de cristal se hacía añicos entre esas mandíbulas, la prisión improvisada que me retenía también se rompió. Inmediatamente me lancé hacia adelante, y aprovechando la oportunidad, sometí al agente Choi, apuntando al área donde su reacción sería más lenta. Su cuello. Deliberadamente apunté a la cicatriz de su cuello. No sabía si era culpa o tensión, pero un escalofrío me recorrió la espalda. ¡Pum! El agente Choi estaba inmovilizado en el suelo. Del hocico negro del monstruo con forma de lobo que le mordía el brazo, aparecieron colmillos y protuberancias parecidas a lenguas, como si estuviera a punto de arrancárselo. No, no lo hagas. Jadeé, hablando con urgencia. No lo mates. Gradualmente, la forma monstruosa se desvaneció, revelando el rostro seco y apático del sargento. No estaba tratando de matarlo. Solo asustarlo un poco. Uf. Ese tipo de intimidación no funciona con alguien como él. Miré hacia abajo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Significa esto que mi misión es un completo fracaso? Mi boleto de deseo. ¿Puedo siquiera conseguir uno? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Qué necesito hacer para? Soleum. Kof, Kim Soleum. Oye. Desde abajo, con una pequeña tos y una voz congestionada, el agente Choi sonrió. Esa hoja no dolió mucho, ¿verdad? Una hoja así no es algo con lo que puedas seguir adelante después de que se te clave en el pie. Tú también lo viste, ¿verdad? Cuando ese miembro del equipo de élite de tu compañía fue golpeado. Lo vi. En la historia de terror del Palacio del Océano brilla. En el momento en que la hoja golpeó, la subgerente Jinna Sol se había derrumbado, apenas capaz de sofocar sus gemidos. Y el hecho de que realmente no me dolió, eso significa que no eres tan mal tipo, ¿verdad? Uvas. No es demasiado tarde. Si no te denuncio, puedo encargarme de esto en silencio. Hay mucha gente en la oficina con antecedentes inusuales. Vamos a encubrir esto. Entonces, tal como dijiste, puedes seguir viviendo como un nuevo recluta que escapó de esa empresa estafadora y se unió a la Oficina de Gestión de Desastres. Los ojos del agente Choi estaban tranquilos y claros de nuevo. Solo, sigue trabajando con nosotros como el más joven del equipo Tortuga Negra 1. Salvando gente. No sé por qué sigues atado a esa maldita compañía, pero sé honesto, no fue mucho más divertido estar en nuestro equipo. Y quizás,
solo quizás, también podríamos concederte tu deseo. Su voz baja transmitía calidez. Te ayudaré, Soleum. Moví mi mano. Agente. Sí. Por favor, deja de mentir. No funcionará conmigo. Torcí el brazo izquierdo del agente Choi detrás de su espalda. Clonk. El buscapersonas cayó de debajo de su codo izquierdo. Lo agarré y lo aplasté. Tú. Como era de esperar. Agente Choi. Mientras le presionaba ambas manos detrás de la espalda, hablé con firmeza. Ya lo sé. Presionar el buscapersonas que escondes bajo tu codo izquierdo es tu forma habitual de salir de situaciones. Los ojos del agente Choi se abrieron de par en par. Pero cuando se vuelve demasiado difícil recuperar el buscapersonas así, normalmente empiezas a pensar en formas de someter a tu oponente. Normalmente, usas tu llama Dokaebi, pero a veces también usas un libro que conseguiste en la librería Igeon. Pero solo haces eso cuando necesitas proteger a alguien que estás rescatando. En esta situación, elegirás escapar. Hai, hay otro bolsillo dentro del bolsillo del pantalón de esta persona. Debería haber un cordón de zapatilla allí. Por favor, sácalo. El sargento hizo lo que le pedí. La sonrisa del agente Choi palideció cuando vio su propio objeto de escape en mi mano. Declaré. Te conozco. Puedo predecir todo lo que intentarás hacer. No empeores la situación con intentos inútiles. Jaja, bastardo. Su voz tembló. ¿Qué eres? ¿Quién eres? No pude responder. Todo esto era para asegurarme de que no pudiera actuar imprudentemente, para infundirle una sensación de cautela. Luego despojé sistemáticamente al agente Choi de todas sus armas y guardé todo en mi tatuaje de inventario. Esa fue la primera etapa para neutralizarlo. Uf. Pero en lugar de sentirme aliviado, mi cabeza daba vueltas. Siguiente. ¿Qué sigue? Tengo que salir de aquí. Era demasiado peligroso quedarse aquí con el agente Choi. Si la oficina de gestión de desastres lograba rastrearnos, sería un problema. El motel. Por ahora, deberíamos ir a un tercer lugar. Camina. En silencio. Nada de tonterías. Puse de pie al agente Choi y lo sujeté. Con el sargento al otro lado. Para cualquier otra persona pareceríamos dos compañeros de trabajo ayudando a un colega borracho. Mientras salíamos de la sala de incubación de sueños, intenté pensar en una forma de limpiar este desastre. Soleum. El agente Choi sonrió con un sudor frío. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Enterrarme en algún lugar? ¿O entregarme a Soñar Despierto Inc.? Pero tú sabes mejor que nadie lo horribles que son esos bastardos. Viste con tus propios ojos cómo estaban a punto de usar a los niños que apenas rescatamos del Palacio del Océano como sujetos de prueba. Seguimos avanzando. ¿De verdad me vas a entregar a ellos? ¿En serio? Solo dime qué estabas haciendo en la oficina. Te ayudaré. No pude decir una palabra. Y, sabía que de todos modos no me ayudaría. Solo estaba esperando que me equivocara o bajara la guardia por un segundo. Si mostraba la más mínima debilidad, el experimentado agente Choi me enviaría directamente a la prisión de cristal, o escaparía y regresaría con refuerzos. Ese sería el final. No. Ya se acabó. Mi estómago se revolvió. Sentí que había pasado un punto sin retorno. Había pensado que podría sacar discretamente los documentos que el director Howe quería, pero ahora, no había vuelta atrás. Me di cuenta de que estaba a punto de caer en un pantano del que nunca podría salir. Sentí ganas de vomitar. ¿Qué hago? ¿Hay alguna manera? No sirven de nada las pociones de Soñar Despierto Inc. que borran recuerdos o fuerzan juramentos de secreto. Lo atraparían en menos de una semana. El agente Choi se somete a un chequeo semanal de la empresa para asegurarse de que nada sospechoso haya entrado en él. Lo atraparían allí. Si tan solo. Disculpe. Miré al sargento que estaba frente a mí. El sargento miró al agente al que estaba apoyando y sujetando, y habló. Esta persona. ¿Oficina de gestión de desastres? Sí. No sé qué está pasando, pero... El sargento habló como si se hubiera dado cuenta de algo.
Parecían conocerse, y parecían poder comunicarse. ¿Qué tal si lo hablan, por ahora? Pero, ¿qué se suponía que debía decir? No podía revelar lo que estaba haciendo como espía, ni exactamente lo que Soñar Despierto Inc. demandaban de mí, y esas eran las cosas más importantes. La atadura del director Howe estaba en su lugar. Si dejaba eso fuera, ¿de qué podría hablar? Oh, solo las partes de mí que no eran sobre ser un espía. Kim Soleum. Lo que quería. Lo que había estado pensando mientras trabajaba en la oficina de gestión de desastres. Si alguna vez tuve la intención de engañarlos. Quizás, al menos podría hablar de eso. Como mínimo, podría decir que no tenía intención de dañar a la oficina de gestión de desastres. Si pudiera probar que no había causado ningún daño real, quizás podríamos encontrar un compromiso, de alguna manera. Por ahora, lo intentaría. Sí. Después de salir al callejón y avanzar hacia la carretera, vi un taxi estacionado allí y le hablé en voz baja al agente Choi. Vamos a tomar un taxi. No hagas una escena. Qué listo, señor Corzo. Si hubiera civiles alrededor, no podría actuar precipitadamente ni atacar. Le preocuparía que el taxista pudiera resultar herido o incluso muerto en el proceso. De esta manera, puedo prevenir cualquier incidente inesperado. Me sentía incómodo incluso usando esto, pero no había otra opción. Entremos. Los tres nos subimos juntos al asiento trasero del taxi. Luego, para evitar alarmar al conductor, mantuvimos la apariencia de apoyar a un amigo borracho. Soleum. Un rostro familiar se giró desde el asiento del conductor. Alguien que no era el taxista. Me miró con una voz llena de arrepentimiento. Era el director Howe. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué, aquí? Pero la sorpresa superó todas las demás preguntas. El director Howe hizo su declaración. Oh, vaya, te han atrapado. No. Pero aseguraste las cosas muy rápido. Salí a saludarte yo mismo para que no tuvieras que molestarte en venir a mí. La mirada del director Howe cambió. Ignorando al sargento como si no existiera, sus ojos se posaron en la persona en medio del asiento trasero, inmovilizada por nosotros, el agente Choi. ¿Cómo está? Algo inhumano. Algo que mostraba claramente un odio y resentimiento desenfrenados hacia la oficina de gestión de desastres. Eso era lo que miraba a la gente de la oficina a mi lado. A su vez, una sonrisa tensa se extendió por el rostro del agente Choi. No parece que estés preguntando por mi bienestar, ¿verdad? Oh, vaya, no es eso. Una sonrisa apareció también en el rostro del director Howe. Pronto estarás en paz. No. Por favor, espere. Me interpuse rápidamente en la línea de visión del director Howe. Mi espalda estaba húmeda de sudor frío. Si muere, desaparece o muta, se enviará una notificación a la oficina inmediatamente. Es así. Es seguro. Así que sería mucho más eficiente y seguro simplemente ponerle una atadura y dejar que regrese a su rutina diaria. Soleum. El director Howe me miró y sonrió con disculpa. Te has expuesto tan rápido que me resulta difícil confiar en tu juicio por más tiempo. Un escalofrío me recorrió hasta la punta del cabello. Yo me encargaré de esto. Rígidamente, giré la cabeza. Sobre el rostro del agente Choi, una onda circular comenzó a extenderse. El hechizo del director Howe.